estar acá con ustedes y pues tener esa oportunidad de compartir lo que Dios tiene para nosotros. Creo que lo más importante es eso, lo que Dios tiene para nosotros. Tenía ya un buen tiempo de no poder estar aquí con ustedes en un culto de semana, pero como les digo, para mí es un privilegio y que sea Dios usando y hablando pues en esta oportunidad. Amén. Así que buscamos rápidamente a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, Rey y Señor, gracias por la oportunidad y el privilegio que me das de estar acá. Señor Jesús, es tú hablando en nuestras vidas, aquellas cosas que necesitamos entender, comprender, aquellas palabras de aliento, consuelo o exhortación, Señor, conforme sea tu voluntad para cada uno de nosotros. Bendito Rey, bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Amén y amén. Muy bien, quiero preguntarles algo. ¿Cuál es el tema que estamos teniendo en esta semana? Muy bien, juntos somos fuertes. Excelente, no me acordaba, por eso les pregunté. No, mentira. No, juntos, cada uno de nosotros somos fuertes. Y quiero contarles yo, buscando pues algo en qué relacionar, empecé a recordar una vez un video que vi acerca del acero. El acero es una composición de hierro y carbono, y sometida a mucha presión, a aire muy caliente, se forma el acero. Y según el tipo de acero que se necesite, hay diversas formas de hacerlo. Pero en su composición molecular o química, no voy a hablar de eso porque no entiendo, tiene que unirse mucho, ¿sí? Las moléculas tienen que unirse para hacerlo más fuerte. Y me recuerdo yo cuando nos venimos para acá, a este local, solo teníamos unas sillas plásticas, tal vez alguien se acordará. Y un par de hermanos sufrimos que las sillas plásticas se abrían y eso era horrible. Bendición era quedar en medio porque topaban las demás. Pero miren, les voy a contar, no está por aquí, creo que está en cafetería. Hubo una hermana que allá atrás al fondo, la silla se abrió por completo y solo vimos el ¡pa! Y cayó totalmente la hermana Yolani. Y ahí le preguntan, vean lo que le pasó, tenía que decirlo, y con la misma que cayó se levantó. Pero yo quiero decirles algo, esas eran sillas plásticas, parecían de hule porque no se quebraban, sino que por el piso pues solo se abrían y era bien gracioso, hasta que con el tiempo tuvimos otro tipo de sillas que tenían metal. ¿Ustedes se sienten confiados en esas sillas? Sí, son de hierro. Y aquellos que el Señor nos ha dado una bendición, ¿verdad? Que le dicen sobrepeso, pero es bendición, es un tipo de reserva, ¿verdad? Nosotros nos sentimos confiados porque nos estamos sentando en algo que sabemos que es fuerte, que nos va a aguantar, ¿sí? Y dentro de estos metales hay otro que todavía es más fuerte, se llama titanio. No Titanic, titanio. Y este material es otro hierro, es otro químico, es más liviano y más fuerte, ¿sí? Pero es caro. Hay muchas cosas que se hacen así. Mucho tipo de instrumentos, herramientas, de transportes tienen que usar ese metal porque es más resistente y más liviano. Pero ¿por qué es más caro? Porque el llegar a elaborarlo, porque se extrae la tierra, pero aún así todavía pasa un proceso, es más complejo porque es demasiado fuerte. Entonces, para llegar al punto en donde él se va a derretir y va a llegar a otro mejor estado, es más complicado, hay más procesos, más maquinarias, son máquinas inmensas las que se utilizan para eso. Entonces, ¿por qué quiero comentar esto? ¿Por qué inicio con esto? Iglesia, juntos somos fuertes. Y creo que con nuestro pastor Alex y la visión que Dios ha puesto en su corazón, vamos a estar aprendiendo a entenderlo mejor. Muchos de nosotros tenemos mucho tiempo de ser cristianos. Y no digo que esté mal, pero quizás hoy Dios quiere empezar o continuar a hacer algo con nosotros más fuerte. ¿Sí? Amén. ¿Cuántos no me dejarán mentir que han sentido que ser cristiano se ha vuelto más difícil? Porque pasan más cosas, porque se hace más difícil venir, servir. Pero ¿qué tal si es Dios haciéndonos pasar por ese proceso? Así como el hierro cuando se une con el carbono para formar el acero, así como ese titanio. ¿Qué tal si estamos pasando usted y yo por un fuego diferente? Puede ser, o lo mismo, pero nosotros lo percibimos distinto. Pero es porque Dios tiene un propósito para nosotros, amén. Y yo sé que nos gusta escuchar eso porque nos da aliento, nos da esperanza.
de que lo que estemos pasando se va a terminar, ¿sí? De lo que estemos pasando o visualicemos se va a acabar. Pero junto con ese aliento y esperanza que Dios nos da, nosotros tenemos que hacer muchas cosas todavía. Tenemos que trabajar mucho todavía para que esas cosas pasen. Cuando éramos más jóvenes, soñábamos y decíamos que yo quiero tener esto, yo quiero tener aquello, yo quiero hacer aquí, quiero ir allá. Algunos de nosotros tal vez en algún punto pensamos en viajar. No, es que yo a los 30 años voy a viajar. Voy a ir aquí, voy a ir allá y voy a hacer esto. Y llegamos a esa edad, 25, 27, 28, 30 y los que le siguen. Y de repente nos dimos cuenta que esas cosas no han pasado. A veces con Pastor Rodolfo nos ponemos a reflexionar y lamentarnos de las cosas que nos imaginamos haber hecho a esta edad. Él tiene como 72, yo 25, pero se complementa, pues. Y nos ponemos a pensar y decir, hey, yo a esta edad pensé que no iba a estar casado. Él lo dijo, no mentira. Yo a esta edad pensé que iba a ser aquí o iba a ir allá. Pero cuando pasamos y nos toca madurar después de habernos sentido mal, nos damos cuenta que solo estuvimos esperando que cosas pasaran, pero no hicimos que las cosas pasaran. Algo tan sencillo como ir ahorrando $5, $10, no sé, empezar a averiguar a qué lugares puedo ir mojado, con poco pisto, cosas así sencillas, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas no pasaron, simplemente imaginamos que iban a pasar. Entonces, iglesia, en la vida cristiana nos puede pasar lo mismo. Posiblemente nos ha pasado que estamos acá desde hace mucho tiempo, poco tiempo, mediano tiempo, y pensábamos que las cosas iban a ser diferentes, que los milagros iban a ser más rápido o los procesos iban a ser no tan difíciles, o que yo iba a cambiar porque creo en el Señor, porque vengo lunes, miércoles y viernes. Pero no está pasando, ¿sí? Entonces, ¿qué nos falta hacer? Posiblemente, para que seamos más unidos a Dios, y ahí es donde quiero llegar, debemos de poner más de nuestra parte. No, es que yo sirvo, yo vengo y cuando estamos orando no me duermo, estoy orando. Yo en mi casa, yo respeto, o yo en mi trabajo no digo malas palabras o me alejo, o con mis amigos saben que soy cristiano, no lo niego. Sí, está bien, pero quizás Dios está pidiendo más. Evaluémonos cada uno de nosotros, porque quiere hacernos más unidos a Él. Durante estos días hemos escuchado diversas prédicas y mensajes que nos hacen comprender cómo debemos de ser como iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra iglesia? ¿Sí? Con el pastor Rodolfo creo que decíamos esa unidad que debemos de tener y ser como amigos. Si hay un problema, no criticarlo. Si hay una dificultad, apoyar aunque sea en oración. Y a veces se nos hace difícil porque escuchamos la prédica, pero nuestro actuar puede ser diferente. Pero ¿qué tal si cada uno de nosotros debería de empezar por el interior, por lo que tenemos dentro? Y yo quiero entonces que vayamos a nuestras Biblias, y busquemos en la palabra de Dios una referencia a esto. Quiero comentarles algo. Les quiero comentar una historia de un personaje que todos conocemos, que fue e hizo grandes cosas, construyó un templo. Vamos a buscar Primera de Reyes 3:14. Este personaje que conocemos ya es Salomón, y hizo muchas cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, amén. Pero al mismo tiempo se equivocó. Dios, en su inmenso amor y misericordia, se lo advirtió. Quiero que veamos el 3:14. ¿Lo tienen, hermanos? Y le dice Dios a Salomón: y si anduvieres en mis caminos, guarda mis estatutos y mandamientos, como estuvo David, tu padre, yo elevaré tus días, alargaré, tus días. Muy bien. Le está diciendo una primera vez Dios a Salomón. ¿Quién era Salomón? Era alguien que tuvo la oportunidad de escoger lo que quería y tomó una muy buena decisión en pedir
sabiduría, no riquezas. La historia la hemos escuchado muy bien. Y quizás crecimos o conocimos pensando que era, en todo el tiempo fue un buen hombre, pero se equivocó. Pero Dios, queriendo estar unido con él, como cuando él supo pedir sabiduría y no riquezas, le estaba advirtiendo y le decía: mantenete cerca de mí. ¿Por qué? Porque Dios sabía las debilidades de Salomón. Sabía que Salomón un día le iba a fallar. Pero él a nosotros no nos manipula, tenemos libre albedrío. Nos da la oportunidad de tomar las decisiones que nosotros queramos. Entonces él se lo estaba advirtiendo. Caminemos un poquito más. Primera de Reyes 9:3. Primera de Reyes 9:3. Muy bien, Salomón había acabado de obrar la casa de Dios, había construido el templo. Obviamente Dios sabía que ese lugar era para él y que lo había hecho con mucho agrado. Y en el 3 le dice: y dijo el Señor, yo he oído tu oración y tu ruego, que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. En el número 4, si tú anduvieras delante de mí como estuvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, sabiendo todas estas cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos. Número 5 dice: yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para... Como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará de ti varón en el trono de Israel. Nuevamente Dios, sabiendo lo que Salomón ya había hecho, agradarlo con la construcción de un templo, le vuelve a decir: este templo yo voy a habitarlo, en este templo yo voy a estar, pero quédate conmigo, pero no te olvides. Tienes que hacer las cosas cerca de mí. Tienes que tratar de no alejarte de mí, le está diciendo Dios. Y en la última parte me gusta algo que dice: no faltará de ti varón en el trono de Israel. Muy bien, Salomón entonces pasó el tiempo y las cosas realmente no las hizo de acuerdo a las dos advertencias que se le habían dado en ese momento. ¿Qué sucedió? Él se desvió por causa de sus esposas. Él se desvió de la voluntad de Dios. No podemos decir por culpa de, aunque tratamos de justificarlo de esa forma. Pero lo hizo porque su corazón en algún punto estuvo cerca de Dios, pero se fue alejando. Posiblemente, sabiendo que Dios le había dado tanta sabiduría, él no ignoraba que se alejaba de Dios, iglesia. No podía ignorarlo. Era inteligente. Pero prefirió, tal vez en un parecer, la Biblia no lo dice de esta forma: voy a probar un ratito qué es esto. La Biblia menciona que para él no hubo ningún placer que no pudiese probar. Y ahí hay mucho que criticar y decir y opinar. Pero no es el afán ese, sino que el objetivo era que no se alejara de Dios. Tal vez empezó con algo pequeño, ¿verdad? No, vamos a hacer un banquete porque tengo una gran hambre. Y de banquete en banquete fue conociendo personas, y estas personas tenían sus dioses. Y él, sabiendo las advertencias de Dios, continuó alejándose. Entonces, yo quiero invitarles a que reflexionemos. ¿Somos hijos de Dios? ¿Nadie? Amén. Okay. Era pregunta, perdón. ¿Somos hijos de Dios, iglesia? Muy bien. ¿Nuestro corazón está unido a Él? No conteste. No. Mentira. Preguntémonos. Obviamente yo sé que todos vamos a decir amén, pero algún punto, algo muy dentro de nosotros, muy en lo privado, en lo íntimo, ¿se ha quedado algo sin decírselo a Dios? ¿Se ha quedado algo sin cambiarlo? ¿Se ha quedado algo que estamos ignorando?
y que ese algo con el tiempo nos va alejando más de Dios. Puede ser algo pequeño, pero con el tiempo ya no va a ser tan pequeño. Sí, quiero que caminemos nuevamente, Primera de Reyes 11, 9. Muy bien, 11, 9. ¿Lo tenemos? Bueno, la historia realmente es muy larga, pero se las quiero compartir acá. 11:9. Permítame un segundo, voy llegando. Listo. Dice acá: y se enojó el Señor contra Salomón por cuando estaba su corazón apartado de Dios, el de Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Muy bien. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, pero él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo el Señor a Salomón: por cuanto procedes de este modo y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. En Eclesiastés, él hace una referencia a esto antes que suceda. Él, me refiero a Salomón. Quiero que busquemos Eclesiastés 4. 4:13 al 16. Algunos dicen que de alguna manera él predestinó lo que iba a suceder, Salomón, de lo que le iba a pasar. En manera personal, quizás me gusta o me pareció a bien que más que una predestinación, como para no decir que Salomón era divino y empezar a sacar divinidad de donde no hay nada, tal vez él sabía en su interior que no estaba o se estaba alejando de Dios. Entonces, en vez de hacerse fuerte, mantenerse fuerte, se estaba perdiendo esa fuerza, porque estaba separándose de Dios. Tal vez se lo sabía. En el 13 le dice: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y fatuo que no admite consejos. Número 14. Porque de la cárcel salió para reinar, mientras el nacido de su reino se hizo pobre. Número 15. Vi todos los vivientes debajo del sol caminando con el muchacho. Sucedió que estaba en el lugar aquel. Número 16. No tiene fin todo el pueblo que fue antes de ellos, tampoco los que vendrán después estarán con él contentos. Y esto también vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué está diciendo aquí? ¿O qué pasó con la historia? De repente estamos hablando de otra cosa. Por el tiempo no lo podemos hacer, pero en Reyes 12 y 13 se ve como después de la muerte de Salomón reina su hijo. Y cuando reinó su hijo Roboam, él no estaba cerca de la voluntad de Dios. Algunos estudiosos, teólogos dicen que posiblemente, o obviamente, Salomón sabía que su sucesor no estaba preparado, porque no tenía una buena relación tampoco con Dios. No podemos decir que fue por culpa de Salomón, pero fue, y veámoslo de esta forma: si Salomón falló a Dios al final de sus días, su hijo, ¿qué iba a mirar de él? ¿Qué reflejo iba a ver entonces? Posiblemente en algún punto Salomón perdió esa guía o esa enseñanza o disciplina que debía de inculcar a su hijo. Entonces vino otro que reinó en lugar de él. Y la palabra de Dios dice que eso se volvió un conflicto. En Primera de Reyes 12 y 13 hace mención que este hijo de Salomón, Roboam, cometió un error. Cuando llegaron a él las demás tribus, porque se habían separado y quedaban 10 fuera y estaba empezando a hacer la división de lo que se conoce como la división del templo, estas 10 tribus regresaron cuando murió Salomón, porque se habían ido huyendo de Salomón, porque él sabía que había ya Dios dicho
que otro iba a ocupar su trono, pero que iba a dejar un linaje, porque así se lo había dicho a su padre David, ¿ok? Entonces Dios permitió que Roboam reinara también con 2 tribus. Entonces, al momento que estas regresan y dicen, bueno, hagamos algo, reina tú, pero queremos volver, él buscó consejo de los sabios que aconsejaban, por redundancia, a Salomón, y ellos le dijeron, mira, tu padre fue bien duro con ellos y fue raro, te aconsejamos que tú le bajes, los aceptes y hagamos lo que se debe hacer. Pero muy posiblemente, como él también no estaba cerca de Dios y no estaba unido a él, fue y buscó a sus amigos y les preguntó lo mismo. Ellos dijeron, no, si tu papá fue yuca, vos es peor. Si él fue difícil, fue duro, demostrá que eres un rey, sé peor todavía. Para no continuar con la historia, que es muchísimo más larga, podemos entender que ahí, por no estar unido a Dios, el reino se dividió. Nunca fue la voluntad de Dios, pero Dios siempre respetó las decisiones de todos estos reyes, ¿sí? Dios siempre respetó esas decisiones. Ahora, yo quiero que entendamos algo. ¿Cuántas veces nosotros estamos tomando, iglesia, decisiones que nos están dividiendo de la comunión con Dios? ¿Cuántas veces nosotros estamos pensando o afanándonos por cosas que nos están alejando de Dios? Todos aquí ahorita lo estamos mencionando y de repente pensamos en algo. De repente puede ser una persona, un grupo de amigos, un trabajo, algo que es para bien, pero posiblemente lo es. El amor tan fuerte hacia alguien o algo material. La idea es que cada uno de nosotros, este día miércoles, podemos reflexionar si de verdad nosotros estamos unidos con Dios. La visión que Dios tiene para esta iglesia se va a cumplir. Amén. Pero si nosotros vamos a ser parte de ese cumplimiento, eso sí va a depender de nosotros. Se los quiero explicar. Cuando estaba Dios advirtiendo a Salomón, en cada una de las advertencias, en cada momento le decía, le prometí a tu padre David que siempre iba a haber a alguien de su casa en el reino. Yo me atrevo a pensar que era porque el plan de Dios jamás un hombre, un ser espiritual, jamás lo iba a perturbar, lo iba a cambiar. ¿Cuál era el plan de Dios? El nacimiento del Señor Jesucristo, la salvación de todos nosotros, porque era una promesa, un linaje que por errores de hombres se dividió, se perdió, hubo confusión en un pueblo que era escogido, pero Dios dijo, siempre va a estar ahí. Salomón se equivocó, su hijo se equivocó, el otro reino se equivocó, y si conociéramos o conocemos la historia de los reyes, hubieron más de los que no hicieron lo correcto ante los ojos de Dios. Pero siempre el plan de Dios se cumplió, el nacimiento de nuestro Salvador. Ahora pregunto yo, ¿cómo no se va a cumplir el plan de Dios para esta iglesia? Si es su voluntad. Él no mide tiempo. A mí me gusta, por decirlo así, llevar esto a veces a plática. ¿Cuántos años han pasado desde que nuestro pastor fundador mencionó que aquí iba a ser la siguiente mega iglesia? Y todos estábamos muy contentos. Dios también. Y no quiero revolver problemas ni nada, pero Dios sabía que deberíamos y debemos estar más unidos con Él. Y no se trata de comprar la camisita y ponerme a servir y venir a los cultos y decir amén. Se trata de lo que hay en nuestro interior. ¿Por qué? Porque Él sabía que entregarnos el privilegio tan grande, si no estábamos cerca de Él, no iba a ser sostenible. Iba a ser tal vez una administración deficiente, una congregación pobre, unos servidores, por ejemplo, débiles, tal vez todos nosotros, y no porque fuéramos malos o odiáramos o ignoráramos de Dios, sino porque no era el momento todavía, porque no estábamos preparados. Ahora, iglesia,
Todos queremos que este local sea nuestro. Amén. Pero Dios dice, yo también quiero, pero juntos somos fuertes. Y para darles lo que me piden, yo necesito que sean fuertes. Entonces no depende del pastor que nos alienta con sus palabras o de los servidores, o que porque siempre Dios contesta y nos vamos a sentar a esperar que conteste. Iglesia, van a pasar generaciones aquí y vamos a seguir alquilando. Y usted me va a decir, pero yo ni soy servidor, yo solo vengo en la semana, yo solo vengo domingo. Pero lo que hay en su interior está cambiando también esto. Porque la verdadera iglesia no son estas paredes, somos nosotros. ¿Sí? Y nos fuimos un tiempo y estuvimos donde la chilena. ¿Y dónde estaba la iglesia? Aquí había una iglesia, pero allá había otra iglesia. Ah, no, es que porque era un restaurante, eso no es santo. ¿El lugar era santo? No. Santo era la presencia de Dios en ese lugar y en nuestros corazones. Y los que estuvimos y fuimos ahí, más de alguna vez sentimos la presencia de Dios. Amén. Claro que sí, porque era Dios diciéndonos, estoy con ustedes. Aquí estoy, no me he ido. No se fijen en lo que pasó, fíjense en mí y únanse a mí. Ahora, no quiero llevar a colación todo esto o revolver cosas. Quiero hablar de lo que hay en nuestro interior, iglesia. Todo lo que esta semana se está haciendo, si no reflexionamos y reaccionamos desde nuestro interior, va a quedar ahí. Tenemos que empezar a cambiar desde adentro. Haga un plan. Haga una guía de las cosas que usted debe de cambiar. Familia, ¿por qué no hacerlo? Es que a mí esto no me gusta de ti, o esto de acá, o esto estoy haciendo mal en casa, o esto estoy haciendo mal en el trabajo. No se quede esperanzado a que con una alabanza de ministración y una oración tiene consuelo, porque la vida sigue y no es todo el tiempo una alabanza de consuelo y una oración, que no digo que sean malas, súper bien. Pero lo importante es lo que usted se va a llevar y va a poner en práctica. La Biblia dice que somos luz en la oscuridad. Pero no solo somos luz adentro de la iglesia, somos luz en todas partes. ¿Sí? ¿Alguien ha visto alguna vez o alguna vez ha hecho el injerto de una planta en otra? De un vástago se llama en otra. Es algo realmente increíble. Yo estaba viendo un video de cómo se hace. La persona que lo estaba haciendo obviamente era un profesional. Y esa persona estaba explicando que en el área donde él vive se están perdiendo frutos cítricos. Y yo pensé que solo eran limones, naranjas, limas y ya estuvo. Pero él empezó a hablar de un montón de cosas bien raras. Parecían guineos, pero él dijo que eran cítricos. A saber de dónde sacó eso. Pero lo importante es que estaba explicando y decía, yo quiero aquí que haya más de esta planta, decía, o de este fruto. Y los mostraba y todo. Entonces voy a hacer un injerto y les quiero enseñar. Y él decía, voy a buscar una ramita, por así decirlo, no es el término, ¿verdad? Pero es un vástago que tenga casi la misma dimensión de la rama donde yo lo voy a injertar, de la planta que está sembrada. Y él explicaba, la idea es que haya una unión casi perfecta, ¿sí? Y empezó y lavaba sus herramientas y las limpiaba, y él mencionaba cómo las limpiaba para que no hubiera nada de suciedad, bacteria o algo que impidiera que hubiese esa unión. Y empezó a devastar ambas partes, tanto la rama del árbol como el vástago que iba a sembrar de otro fruto. Y los devastó de tal manera que cazaban muy bien. Si no fuese porque no son del mismo color, casi hubiese sido algo perfecto. Y él dice, tiene que quedar con mucha presión, muy unido. Y empezó, y él explicó que usaba un tipo de vendaje especial que dejaba que respirara los tronquitos unidos, y los empezó a envolver y le puso aquí, y él iba diciendo, se me olvidó todo lo que decía, pero él iba explicando por qué lo iba haciendo, y todo tenía un sentido. Al final incluso dice que era necesario envolverlo en aluminio, y decía que era para que se manteniera protegido y fresco, dice. ¿Sí? Y después de un tiempo eso iba a dar un fruto. El video obviamente continúa, pues, y la misma planta la muestra
creo que eran 3 meses después. Y empieza y él muestra, esta es la que injertamos. Y había una unión casi perfecta. Estaba sujeta una con otra. No parecía que no fueran diferentes. Había una muestra como cicatriz, pero eran la misma planta. Y el vástago, el que él puso de otra planta, daba sus frutos. Y en la misma planta, él había injertado varios frutos diferentes. Por decirlo así, varios tipos de naranja, un ejemplo, ¿no? O de un lado había limones y en el otro había limas y por allá atrás había naranjas y de este lado enfrente había toronjas. Entonces quiero que entendamos que Dios quiere que tengamos esa unión con Él para que también demos fruto. Somos nosotros, no el pueblo escogido, pero sí por su amor y su misericordia fuimos llamados también a ser hijos de Dios. Entonces la Biblia dice que somos injertados, pero formamos parte de Cristo, del cuerpo de Cristo. Creo que en la semana, en las prédicas que hemos escuchado, todos estos términos que tal vez estamos hablando ahorita, ya los escuchamos. Pero quiero en esta oportunidad que nos concentremos en nuestro interior, esa conexión con Dios. Es solo cuando estoy en problema un viernes, cuando estoy poniendo en el muro de la petición mi papelito con mucha fe, angustia. ¿Es solo cuando no me alcanza para terminar el mes que busco a Dios? ¿O es todo el tiempo? Cuando nos están gritando, cuando nos están ofendiendo, cuando las cosas no salen como nos parece. Dios quiere que seamos unidos con Él todo el tiempo, porque así vamos a entender lo que está pasando, iglesia, de las cosas que nos suceden y las cosas que todavía no suceden, de las cosas que no llegan aún y usted viene y pide, y usted viene con su familia y usted lo pone allá y usted le comenta a alguien, pero ya no confiemos más en lo que podemos hacer nosotros, confiemos en Dios. Pero antes de confiar en Dios, unámonos a Él. Mira, le voy a decir algo, cuesta un montón. Cuesta, al principio cuesta. Así como esa ramita se tiene que pegar en la otra, no es fácil. Tuvo que haber un proceso para que hubiera esa conexión y tiempo. Entonces, si queremos mejorar nuestra comunión con Dios, invirtamos en ello. Podemos decir en el fondo de nuestro corazón que no queremos dar ese esfuerzo. Así estoy bien, así me quiero quedar. Pero Dios te está diciendo, ¿querés de mí? ¿Querés creer? ¿Querés estar bien? Entonces movete, entonces actúa. No confíes solamente que porque servís, que porque te sentás, que porque para decir la mala palabra te calmaste y no la dijiste, que para enojarte no te fue tan rápido. No solo eso, es desde adentro. No se preocupe por lo que no tiene, por lo que no ha hecho, por lo que usted cree, iglesia, que no puede dejar, por eso que está en su interior, que usted no puede dejar de hacer o de pensarlo. No se preocupe, preocúpese por su comunión, preocúpese por lo que está dentro de su interior, y lo demás va a ir fluyendo, va a ir viniendo. Mateo 6:33 dice que por añadidura. Pero primeramente tenemos que buscar a Dios en su profundidad. Entonces, iglesia, el objetivo de traer este mensaje es demostrarles cómo personas que Dios estimó mucho en su palabra, poniendo sus historias, poniendo sus nombres en ella y contando y dejando que fuesen inspirados para escribir libros que están ahí, y aún así se equivocaron. ¿Cuánto nomás nosotros también, que somos humanos, nos podemos equivocar? No se sienta mal si hoy estuvo cerca de Dios y mañana no. No, levántese. Que pasado mañana otra vez vuélvase a levantar, porque entonces usted se va a hundir. Entonces va a llegar un punto, tal vez algunos lo han pasado, deseo yo que nadie pase eso, en donde no se va a querer levantar.
Porque usted cree que ya se va a caer otra vez. Porque usted cree que no, mi cristianismo hasta aquí llegó. Soy un cristiano de otro nivel, inferior. Solo oigo los milagros en los demás, para mí no. Pero levántese, iglesia, y haga realidad las cosas y la voluntad de Dios en nosotros. Nos urge la necesidad de estar unidos con Cristo. No lo hagamos para compararnos con otra iglesia, para que digan cuántos microbuses tienen ahí, cuántos carros tienen ahí. No digan cómo van a construir, cómo están construyendo, cuánto espacio compraron de aquí hasta la esquina. No lo hagamos por eso. Hagámoslo por nuestro interior. Construyamos adentro. Dios se va a encargar de lo demás. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo de todo este tema, de todo esto a colación? Porque Dios está interesado en nosotros. Es Él el primero que nos buscó. Él se quiso unir con nosotros. Él nos amó primero. Amén. Él nos dijo: yo te amo, te voy a ayudar, te estoy escuchando. No estás solo, no te enojes, no te frustres. Seguime, escúchame. Y algunos posiblemente en algún punto estamos, perdón que lo diga, pero hasta cansados de oír las mismas palabras. Posiblemente. Pero ya no las oiga, vivámoslas. Ya no las repita, vívalas. Y muchos ponemos estados en redes sociales, en WhatsApp, y está bien. Está muy bonito compartir una palabra de Dios, una palabra de aliento o algo que se escucha muy bien de Dios, pero empecemos a vivirlo. No lo digo que no lo haga, aprendamos a vivirlo. ¿Sí? Porque un cristiano no se va a medir por el tiempo que tenga estar en la iglesia. Se va a medir por cuánto nos acerquemos a Dios. Y si usted tiene vergüenza de decir: se van a burlar de mí, saben lo que hago, lo que no hago en la iglesia, en la casa, en el trabajo, que no le importe. Si empezó hoy y la otra semana falló, que no le importe. Siga buscando, uniéndose a Dios, porque entonces va a empezar a ese injerto a dar fruto. Amén. Esa unión. Estamos ya ahí, iglesia. Usted no tiene que ir a ver cómo se pone y cómo Dios me va a poner. Él ya lo tiene ahí. Ya está aquí usted. Ahora somos nosotros los que tenemos que acercarnos. Él nos buscó primero. No permita que se seque. Y lo hablo de manera metafórica. No permitamos secarnos y enfriarnos y que las cosas nos pesen. Porque cómo cuesta dejar el enfriamiento. Somos una iglesia que vamos a cumplir ¿cuánto tiempo? 15 años. 15 años. Y nos ha pasado de todo. Me imagino que hay cosas más complicadas. Pero nos ha pasado como iglesia, como amigos. Nos hemos peleado, nos hemos dado duro, nos hemos criticado. Ya no nos hablamos, nos volvemos a enojar. Y hemos hecho cosas que Dios no quería, pero Dios nos sigue amando. ¿Sí? Dios nos sigue diciendo: hijo, hey, 15 años, ya levántate. Porque otros 15 años van a pasar y vamos a estar exactamente igual. Sí, siendo cristianos, sí, siendo salvos, sí, confiando en Dios, pero las cosas no van a pasar. Somos nosotros los que tenemos que buscar a Dios, porque unidos somos más fuertes. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, iglesia. Oramos a nuestro Dios. Bendito Rey, Señor, gracias te damos por la oportunidad y privilegio de hacernos entender, Señor, que debemos unirnos a ti desde nuestro interior, más allá de unas palabras, de un uniforme, de algo emocional, Señor. Debemos de hacerlo de corazón. Tal vez nadie lo va a notar, iglesia. Tal vez nadie lo va a ver llorando, orando, cantando, pero Dios sí lo está viendo. No importa si no lo ve nadie de la iglesia.
del trabajo, de su casa, para que digan cómo cambió. Lo que importa es que Dios vea su corazón. Queremos entonar a ti, Señor Jesús, esta alabanza para antes de retirarnos y decirte que a dónde iríamos, Padre, si no fuera por ti. A dónde estuviera nuestra alma, Dios, si no nos hubieras rescatado, Señor Jesús. Si usted la conoce, iglesia, cantemos a nuestro Padre Celestial. 610. Cantamos a ti, Señor. ¿A quién iré? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿Hay otro lugar, Dios, que podamos ir más que tu presencia, Dios? Gracias por hacernos entender eso, vos buscarnos a nosotros y amarnos. Queremos decirte, Señor, que te amamos, que te necesitamos, Señor, y queremos buscarte a ti siempre, bendito Padre Celestial. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y
Gracias Dios, gracias Señor Jesucristo por tu amor, tu misericordia, por hacernos entender, Señor, que tú quieres algo con nosotros, pero que esto depende de nosotros. El movernos, el actuar, el hacernos fuerte, depende, Señor, de las cosas que empezamos a hacer ahorita. Si hay alguien acá que en algún momento analiza que nunca ha tenido una conexión con Dios y que posiblemente ha dudado de su salvación, ha dudado de que hay un Dios que de verdad lo escucha, ha dudado de que Él es salvo, usted es salvo, esta es la oportunidad para dejar de dudar y de creer. Si hay alguien acá con nosotros que le gustaría aceptar a Cristo en su corazón, póngase de pie. No tenga miedo, no tenga pena. No importa cuánto tiempo tengamos aquí en la iglesia, poco, mucho. Gracias, Señor Jesús, porque cada uno de nosotros en algún momento ha reconocido que te necesitamos. Y nos hemos arrepentido, Señor, ante ti. Y aún así quizás te hemos vuelto a fallar, Dios, al alejarnos de ti. Pero en esta noche, Señor, queremos decirte que sí queremos hacer hoy las cosas bien. Sí me quiero unir contigo, Señor. Sí quiero ser más fuerte para mi familia, para mi iglesia, para mis hermanos, para esos compañeros de trabajo que en algún momento van a necesitar de algún consejo. Tal vez ni se lo van a preguntar, iglesia, pero van a ver su testimonio, porque usted va a ser luz, porque está unido a Cristo. A veces no hay necesidad de hablar para demostrar de quién somos hijos, de qué estamos hechos, como ese acero fuerte, como ese titanio que soporta grandes fuerzas, temperaturas. Así nos vamos a volver a nosotros cerca de Dios. Si hay algo que usted no quiere cambiar y lo limita a unirse con Dios, dígaselo, no tenga miedo. Usted necesita liberarse de eso, decirle: Señor, yo quiero unirme a vos, yo quiero unirme a ti, pero esto no me deja. Y si usted no lo quiere dejar, dígaselo también. Seamos honestos y busquemos de Dios. Y busquemos de Dios. No nos vamos a arrepentir, iglesia, de las cosas que va a hacer. No para llenarnos nosotros de materialismo, no para llenarnos, Señor, de ego, sino para que más personas allá afuera te conozcan y entiendan que ser un cristiano es la mejor decisión, el mejor plan, el mejor empleo, el mejor padre que podemos tener. Señor Jesús, gracias te damos. Bendito Rey, Señor, llévanos con bien a nuestras casas. Danos la oportunidad, Señor, de poder disfrutar de los alimentos el día de mañana. Si hay que estudiar, si hay que trabajar, que todo nos salga bien, Señor. Evita, Señor, cualquier percance, cualquier ataque del enemigo, cualquier cosa, Señor Jesús, que no sea de acuerdo a tu voluntad. Haznosla saber, danos sabiduría, inteligencia para hablar, para pensar, para caminar, Señor Jesús. Tráenos de regreso con bien el día viernes. Va a ser un día especial porque vamos a estar contigo más tiempo. Te pido, Señor, que sea la oportunidad que más personas que no vienen puedan venir y te conozcan. Que vienen poco se den cuenta y se enteren qué hermoso es estar unido contigo. Y a los que ya estamos aquí, que nos den la oportunidad de acercarnos aún más a ti, disfrutar de tu presencia. Señor, bendice a nuestro pastor, a su familia. Guárdalos, guíalos, Señor Jesucristo. Sabemos que también ellos pasan angustias, necesidades, así como alegrías que las comparten con nosotros. Bendice a cada familia aquí representada, a cada chico en escuela bíblica, a cada servidor, a cada miembro de esta congregación, Señor. Gracias te damos, bendito Rey, Señor, por lo que has hecho nosotros. En tu nombre oramos. Amén y amén.